En lo profundo de las páginas de las escrituras antiguas se encuentran verdades tan escalofriantes que han sido intencionalmente veladas del mundo. No estamos hablando de ángeles o demonios, esas figuras tan conocidas del mundo sobrenatural. No, estos son seres nacidos de la voluntad misma del cielo, existiendo en las sombras, entre la luz y la oscuridad, desafiando todo lo que creemos saber. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de las criaturas aterradoras que caminan o vuelan justo más allá de nuestra comprensión? Imagina los serafines ardientes cuyas alas arden con la gloria de Dios, rodeando el trono divino con un fervor incansable y abrasador. O visualiza al Leviatán, un monstruo que respira fuego y acecha en las oscuras profundidades del mar, esperando el momento del juicio. ¿Qué hay de los Nefilim, los gigantes nacidos de uniones prohibidas entre el cielo y la tierra, cuya existencia es un misterio ancestral que todavía resuena a través del tiempo? Y luego están los Ofaníes, ruedas de justicia, girando con propósito y poder divinos incesantes e inflexibles. Estas no son meras historias. Estas criaturas son símbolos vivientes de la batalla eterna entre el orden sagrado y el caos que lo amenaza. Son revelaciones ocultas a plena vista. Y hoy vamos a descubrirlas. Pero antes de adentrarnos, quiero saber cuánto realmente sabes sobre las criaturas prohibidas de la Biblia. Deja un 777 en los comentarios si te sientes listo para descubrir los secretos que nos han sido ocultos durante milenios. Y gracias a aquellos que nos han apoyado a través de Super Thanks, están ayudándonos a compartir estas poderosas verdades con el mundo. Ahora abramos la puerta y veamos lo que ha estado oculto todo este tiempo. Pesadilla de horror. 12 criaturas perdidas en el tiempo. Número 1. Primero viene Behemoth, ese colosal centinela de la tierra, cuya sombra se extiende a través del tejido de la antigua misterio. Imagina a Job golpeado por el dolor y las preguntas demasiado pesadas para su corazón mortal de pie en el polvo, cuando Dios mismo se acerca y susurra: «Mira ahora, Behemoth, que hice junto contigo». No era una amenaza flotando en el aire, era una revelación, un desvelamiento sagrado de algo tanto aterrador como hermoso. Behemoth no es una simple bestia que vaga por los bordes del mito. Él es el guardián de las tierras salvajes, esculpido de la misma arcilla que acunó a Adán, infundido con el aliento que aún danza en tus propios pulmones. Su figura imponente está forjada con extremidades tan rígidas y duraderas como pilares de hierro, su cola barriendo el aire como un poderoso cedro que se inclina bajo el comando del viento. Puedes imaginarte estar tan cerca que el suelo mismo parece latir con el suave pulso de su corazón. Él se recuesta bajo los árboles de loto velado por hojas que tiemblan, aunque él no lo haga. Allí escondido a plena vista, permanece inalterado, incluso cuando los ríos rugen a su paso o sus corrientes incapaces de moverlo. Ni siquiera los planes de los reyes, ni el acero afilado de los guerreros pueden sacarlo de su dominio tranquilo. Ningún gancho astuto se agarra en su mandíbula, ninguna cadena se atreve a rodear su cuello. ¿No es asombroso que algo nacido con tal fuerza abrumadora elija en cambio la suave tarea de pastar, que beba tranquilamente de ríos que podría desviar o secar con solo un cambio de su peso? Y aún así, en cada suave ondulación de su aliento, yace suficiente fuerza para fracturar montañas. Sin embargo, Behemoth no se levanta para conquistar ni destruir. Él existe como un testamento viviente del asombro, una criatura de divina contención, cuyo poder inmenso se inclina solo ante las leyes sagradas
establecidas por la mano del Creador. ¿Qué haría a tu corazón ser testigo de tal majestad, saber que no toda la fuerza fue creada para la violencia o el dominio? Generaciones de eruditos se han aglomerado alrededor de antiguos pergaminos, luchando con la identidad de Behemoth. Era un hipopótamo que avanzaba por aguas turbias, un dinosaurio cuyos huesos ahora yacen ocultos bajo eones de tierra, o algo mucho más escurridizo, un arquetipo espiritual, un símbolo que ancla la autoridad de Dios sobre cada rincón del reino físico. Podría ser que Behemoth es menos acerca de músculos y piel y más sobre lo que ocurre dentro de nosotros cuando nos enfrentamos a una grandeza que no podemos someter. En un mundo que corona la fuerza bruta y aplasta la suavidad, Behemoth se erige como una tranquila reprensión. Enseña que el verdadero poder puede encontrarse no en conquistar, sino en la calma inmovible que descansa, segura bajo la mirada vigilante del cielo, mientras caminas bajo árboles que susurran, o te detienes junto a arroyos que nunca dejan de cantar. ¿Alguna vez te has preguntado si es el aliento de Behemoth el que mueve las hojas? Su testigo silencioso persiste en las corrientes. Quizás en esos momentos estás más cerca de lo que realizas de ese antiguo misterio, que aún humilla a los reyes y silencia a los orgullosos. ¿Te atreverías a ponerte ante él con el corazón desnudo y descubrir cómo es la verdadera fuerza? Número 2. A continuación, aparece Leviatán, la serpiente de fuego y desorden turbulento que se enrosca bajo aguas tan profundas y oscuras que ningún rayo de sol se atreve a transitar allí. En ese abismo sombreado donde el mar susurra sobre los días primordiales y los huesos de antiguos imperios yacen en silencio, se mueve Leviatán. Imagina por un momento la interminable extensión del océano, cómo hierve con secretos demasiado pesados para los oídos mortales, y en algún lugar dentro de él, esta criatura se agita su aliento, retumbando como un trueno lejano. Leviatán no es una simple ballena o cocodrilo de los relatos humanos. Es la encarnación misma del caos, formada por las propias manos de Dios, no como una mascota para ser atada, sino como un testamento viviente de que algunas fuerzas existen solo para declarar la soberanía del Creador sobre lo que no puede ser sometido. En el libro de Job, capítulo 41, su descripción se lee como un himno de terror y asombro entrelazado. De su boca salen lámparas encendidas y chispas de fuego saltan de él. Su aliento enciende carbones y sale de su boca una llama. Puedes imaginarte de pie en una orilla rocosa mientras el agua de repente hierve no por el sol ni el viento, sino por una serpiente cuyo mismo exhalar da lugar al fuego. ¿Te acercarías o huirías? Sus escamas se cierran más fuerte que las placas de una puerta de fortaleza, cada una promesa de que ninguna lanza, ninguna hoja astuta podría encontrar lugar allí. Y sus ojos, oh sus ojos, brillan con una radiancia semejante al sol de la mañana, al romper el horizonte feroz e inmutable, devolviendo cada mirada con un resplandor que dice claramente: tú no eres el maestro aquí. ¿Quién entre nosotros se atrevería a levantar una espada sabiendo que ningún hierro forjado jamás podría callar su desafío rugiente? Leviatán nunca estuvo destinado a ser conquistado por la ambición humana. Nació para bailar al borde del terror y el asombro, para recordar a las almas frágiles su posición bajo el trono del cielo. En verdad, contemplarlo es mirar directamente hacia la tormenta misma, rodante, majestuosa, indiferente a coronas o reinos. Sin embargo, Leviatán no se desliza hacia adelante como un presagio del mal. Contrario a los temores populares, no es el diablo cubierto de escamas y sal. Es una paradoja tejida en el mismo tejido de la creación, un espectáculo que es
tanto el arma viviente de Dios como su maravilla juguetona. En el Salmo 104, Leviatán se divierte en los mares, una criatura creada por Dios para regocijarse en las profundidades, para jugar en aguas que el hombre solo puede esperar rozar. ¿No es curioso que algo tan aterrador también se retrate como algo que deleita a su Creador? Sin embargo, en Isaías 27:1, la profecía se torna sombría porque el Señor promete que en los días aún por llegar, Él empuñará su espada poderosa para castigar a Leviatán, esa serpiente torcida, acabando con el caos de una vez por todas. ¿Qué podría significar que esta bestia sea al mismo tiempo el deleite de Dios y el objetivo de su juicio final? Podría ser que Leviatán refleje el mismo caos de este mundo, la salvajía que Dios permite por una temporada, solo para triunfar sobre ella finalmente en una explosión de justicia, enfrentar a Leviatán. Si el destino o el diseño divino alguna vez te llevan a tal precipicio, no se trataría de conquista. Se trataría de desvelar, de arrancar las ilusiones, dejando solo la verdad desnuda en su estela. Ninguna flota de almirante, ningún mando de emperador podría invocar o silenciar a esta criatura. Leviatán no se inclina ante nadie más que ante su Creador. Tal vez en esto nos enseña la lección más profunda de todas, que hay fuerzas y misterios que existen no para que los dominemos, sino para humillarnos, para invitarnos a acercarnos al tembloroso borde de la revelación. Si hoy estuvieras de pie en ese acantilado con el mar rugiendo y el fuego ascendiendo de las olas, ¿se calmaría tu corazón? ¿O finalmente comprenderías lo que significa ser pequeño ante la vastedad del diseño de Dios? Número 3. En tercer lugar, están los serafines, esos seres misteriosos conocidos como los ardientes, que danzan en radiantes multitudes sobre el trono de Dios, muy por encima de donde la vista mortal se atreve a vagar. Imagina un reino tan lleno de resplandor santo que incluso las estrellas parecerían apagadas y tímidas, un reino donde el aire mismo tiembla con fuego sagrado. Es aquí donde habitan los serafines, espíritus resplandecientes, cuya misma existencia es un incendio viviente de adoración. Su nombre, derivado de la raíz hebrea saraf, significa arder y arden. Ciertamente lo hacen no con furia ni venganza, sino con un fervor de adoración tan intenso que consume toda pretensión. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta recibe una visión que destruye los muros de su comprensión. Mientras se levanta el velo, contempla al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y por encima de este trono, los serafines se elevan en un movimiento glorioso e incesante. Cada uno lleva 6 alas, con 2 se cubren el rostro, incapaces de mirar directamente la plenitud del esplendor de Dios. ¿No te conmueve darte cuenta de que incluso estas criaturas exaltadas deben ocultar sus ojos ante la radiancia abrumadora del Todopoderoso? Con otras 2 alas cubren sus pies en profunda humildad, reconociendo que el suelo que pisan es demasiado sagrado para que ellos lo toquen sin adornos, y con las 2 alas restantes vuelan rodeando el trono en una coreografía de devoción eterna. Sus voces retumban a través de esa cámara celestial, resonando a través de la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagina cómo ese canto te envolvería como olas de oro fundido cada repetición, despojándote de capas de orgullo, miedo e impureza. No se doblarían tus rodillas ante tal sonido, tu mismo corazón desnudado por su penetrante verdad. Sin embargo, los serafines son más que coros celestiales. También son ministros de purificación, portadores de un fuego santificador que cruza la brecha infinita entre la carne pecadora
y la santidad inaccesible. Cuando Isaías, deshecho por la visión que tenía ante él, confiesa su ruina: «Ay de mí que soy hombre de labios impuros», es un serafín quien vuela al altar, toma un carbón encendido con tenazas y lo presiona contra la boca del profeta. Siente el peso de ese momento, el ardor agudo del fuego, no destinado a destruir sino a limpiar. He aquí esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado expiado. ¿Podrías quedarte quieto si un carbón del altar celestial se acercara a tus labios? ¿Qué quemaría en ti? A diferencia de los ángeles que son enviados para entregar decretos divinos a la tierra, o los querubines que custodian las puertas del Edén y vigilan el arca, los serafines no tienen misión más allá de la adoración. No son enviados, simplemente permanecen eternamente posicionados en la resplandeciente aureola de la majestad de Dios. Rara vez son vistos por los ojos humanos. Sin embargo, su presencia se siente como se siente el fuego sin tocar, pero imposible de ignorar. Sus llamas recorren los pasillos del cielo, resonando hacia abajo en cada oración que asciende con temblorosa esperanza. Los serafines enseñan una verdad que muchos evitan: que la adoración no es una suave vela titilando en un cuarto oscuro. Es una conflagración consumidora ansiosa por quemar todo lo que es escoria. Su interminable canto no solo llena los cielos, sino que los refina purgando incluso la más leve sombra de arrogancia o duda. Si pudieras estar entre ellos por un solo latido, ¿no temblaría tu alma bajo el doble peso del terror y la gloria inexpresable? Escuchar su clamor es deshacerse cada secreto del corazón, quedado al descubierto ante aquel que está sentado en el trono para siempre. Y estar donde arden es finalmente comprender lo que significa temer y, sin embargo, anhelar al Dios vivo. Tal vez sea solo a través de tal fuego santo que alguno de nosotros podría ser hecho entero. Número 4. Cuarto, están los querubines, los guardianes de la gloria indescriptible. Olvida las imágenes pintorescas que has visto en los pasillos de museos o en techos pintados infantes, con mejillas sonrosadas y alas diminutas revoloteando sobre nubes perezosas. Esos no son querubines. Tales imágenes son frágiles intentos humanos de suavizar lo que en realidad es temible más allá de lo que podemos medir. Los verdaderos querubines son seres de majestad aterradora, forjados por la mano de Dios mismo para un propósito sagrado: guardar el umbral entre lo mortal y lo divino. Su historia comienza con el primer exilio de la humanidad. En Génesis 3:24, después de que Adán y Eva salieran temblorosos del abrazo exuberante del Edén, cargados con el conocimiento del bien y del mal, y vestidos con la frágil piel de la mortalidad, Dios hace algo asombroso. Coloca querubines en la puerta oriental del jardín, empuñando una espada llameante que gira y corta en todas direcciones una hoja viva con fuego divino. Puedes imaginarte parado al borde de ese paraíso perdido, viendo cómo la luz misma se fractura alrededor de una espada que gira por sí misma, custodiada por seres cuyo solo mirar podría despojar tu alma, y sin embargo, esto no fue un castigo. Fue misericordia, porque volver al Edén en pecado habría significado una eternidad separada del plan redentor de Dios, una muerte sin fin. Pero el deber de los querubines se extiende mucho más allá de las puertas del Edén. En las visiones asombrosas del profeta Ezequiel, registradas en los capítulos 1 y 10, aparecen nuevamente no como centinelas pasivos, sino como carrozas vivientes que llevan el trono del Todopoderoso a través de la vasta extensión del cielo. Cada querubín es un tapiz de la creación misma con 4 caras, un hombre irradiando sabiduría, un león rugiendo con valentía
un buey lleno de fuerza inquebrantable y un águila volando con visión penetrante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar frente a un ser así? Ver todas las virtudes de la naturaleza unidas en una aterradora unidad. Sus alas se extienden hacia afuera, lo suficientemente grandes como para eclipsar naciones, mientras que sus cuerpos mismos están cubiertos de incontables ojos, observando, sondeando sin perder nada. Bajo ellos ruedan ruedas dentro de ruedas ofanímidas que brillan con una intensidad que los ojos mortales apenas podrían soportar, moviéndose donde quiera que el espíritu lo ordene, sin nunca girar ni desviarse. ¿Qué haría a tu corazón ver tal obediencia perfecta, tal armonía con la voluntad divina? Y en la tierra, su imagen fue llevada al culto más profundo de Israel. En el sagrado silencio del tabernáculo, y más tarde, en el espléndido templo de Salomón, se forjaron 2 querubines de oro para cubrir el arca del pacto. Sus alas se extendían hacia el uno al otro formando el asiento de la misericordia, el mismo lugar donde la presencia de Dios descendería en gloria entre las alas extendidas de estos vigilantes. Puedes imaginar al sumo sacerdote temblando una vez al año mientras entraba en ese lugar, sabiendo que más allá del velo estaba bajo la mirada de los querubines y la mirada de Dios mismo. Los querubines no son mensajeros que van de cielo a tierra con mensajes como lo hacen los ángeles. No llevan palabras, llevan presencia, manifestaciones vivas y respirantes de la santidad y gloria de Dios, piedras de límite que declaran hasta aquí y no más. Y sin embargo, incluso en su formidable silencio, revelan un secreto porque entre sus alas en el asiento de la misericordia se encuentra el perdón y la reconciliación. Es allí donde Dios elige encontrarse con la humanidad, no en juicio atronador, sino en misericordia. Ver a un querubín es tener toda arrogancia despojada, estar temblando bajo el peso de realidades demasiado vastas para que la carne las contenga. Pasar por su vigilancia es ser refinado porque nada impuro puede pasar por su guardia llameante. Ellos no hablan, no necesitan hacerlo. Su quietud misma ordena reverencia. Si te encontraras en el borde de tal santidad, darías un paso adelante, con el corazón desnudo buscando la misericordia que espera entre sus alas, o caerías sobre tu rostro deshecho por el rugido silencioso de la gloria. Número 5. Quinto están los Nefilim, los gigantes caídos, cuyo nombre mismo despierta un antiguo temor. Mucho antes del diluvio, en aquellas épocas sombrías, cuando la humanidad aún aprendía a caminar sobre la frágil corteza de la tierra, surgió una raza como ninguna otra. Las Escrituras nos dan solo unas pocas palabras inquietantes en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, hombres poderosos de los tiempos antiguos, hombres de renombre. Sin embargo, debajo de estas líneas escasas yace una historia tan enredada con misterio y terror que continúa resonando a través de cada pasillo de mito y leyenda susurrada. Estos seres fueron llamados Nefilim, gigantes, sí, pero también anomalías, los sombríos descendientes de una mezcla prohibida. La Biblia habla de los hijos de Dios, que miraron a las hijas de los hombres y las tomaron como esposas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Los eruditos y soñadores han luchado con esta pregunta durante milenios. Algunos creen que eran ángeles gloriosos, una vez ahora caídos y hinchados por la lujuria que los atraía hacia la belleza mortal. Otros sugieren que eran poderosos reyes o seres divinos menores corrompidos por una ambición que superaba los límites establecidos por el cielo. Quienes fueran realmente, el resultado fue el mismo, una raza nacida de la transgresión, que se encontraba en 2 mundos
ni completamente divina, ni enteramente humana. Los Nefilim caminaban sobre la tierra como colosos imponentes, cuyos pasos dejaban huellas que la leyenda no podía llenar. Se alzaban sobre la humanidad, no solo en estatura, sino también en influencia, convirtiéndose en los señores de la guerra y los tiranos de su época, hombres de renombre, cuyos hechos eran cantados con temor y asombro alrededor de fogatas titilantes. Imagina vivir en un mundo así donde estos híbridos caminaban por los valles y reclamaban reinos con pura fuerza, sus apetitos por la violencia tiñendo la tierra más profundamente con cada generación. ¿Te habrías inclinado en temor o habrías huido a las colinas distantes, esperando que sus sombras nunca oscurecieran tu puerta? Su existencia fue una afrenta al delicado orden de la creación, una ruptura que derramó arrogancia y sed de sangre en un suelo destinado para la paz. Con el tiempo, Dios observó la corrupción que se había extendido como una oscura plaga y lamentó lo que su mundo se había convertido. Así, vino el diluvio, un reinicio cósmico, aguas poderosas, elevándose para limpiar la tierra de gigantes y hombres por igual. Los Nefilim, a pesar de toda su monstruosa fuerza, no pudieron resistir el juicio que descendió del cielo. Fueron barridos sus voces silenciadas bajo olas que no conocían ni misericordia ni favoritismo. Sin embargo, aunque sus cuerpos perecieron, su leyenda no se ahogó tan fácilmente. Susurros sobre ellos sobrevivieron, llevados por los aterrados sobrevivientes a nuevas tierras y más tarde tejidos en los tapices de innumerables culturas. Algunos creen que los espíritus despojados de los Nefilim se convirtieron en los demonios que ahora acechan los lugares invisibles del mundo, siempre inquietos, siempre buscando reclamar la carne que perdieron. Otros ven restos de su linaje en los gigantes que más tarde caminaron sobre las páginas bíblicas, como Goliat, que desafió a los ejércitos de Israel, o Og, rey de Basán, cuya cama se decía que era de hierro y casi 14 pies de largo. Podría ser que la sangre antigua a veces se agite, que las viejas rebeliones aún respiren bajo nuestra propia piel. Los Nefilim son más que huesos desvanecidos, enterrados bajo capas de tierra olvidada. Se erigen como símbolos vivientes de la rebelión, un testamento grave de lo que ocurre cuando el poder celestial traspasa el deseo terrenal. Enseñan que no toda fuerza es sagrada, que la grandeza pura divorciada de la santidad se convierte en una maldición. Mientras ponderas su historia, ¿alguna vez has considerado cuán fácilmente los dones destinados para bendición pueden convertirse en instrumentos de ruina cuando son empuñados por el orgullo? Su legado acecha no solo los márgenes de las Escrituras, sino tal vez los frágiles bordes de nuestro propio mundo, donde la ambición descontrolada aún construye gigantes de otro tipo. Si los Nefilim fueron una advertencia escrita en carne y sombra, ¿somos lo suficientemente sabios hoy para hacerle caso? Número 6. Sextos están los langostas del abismo, el terrible enjambre desatado como heraldos punzantes del juicio divino. Su terror emerge en el libro de Apocalipsis, cuando el quinto ángel levanta su trompeta a sus labios y al instante los cielos se abren con una explosión que atraviesa el tejido mismo de la creación. El cielo se fractura, liberando una columna de humo que se eleva desde la boca abierta del abismo. De esta oscuridad que hierve, surgen seres que ningún ojo mortal ha visto, realmente seres que Juan solo pudo describir con palabras temblorosas, extraídas de visiones que quebraron los límites de la razón humana. Se les llama langostas, pero cada latido de su descripción advierte que no son nada como los insectos que devoran los cultivos
y desaparecen con el viento. Estos son agentes de tormento comisionados desde el mismo abismo, llevando el mismo aguijón del juicio justo de Dios sobre una tierra terco e impenitente. Apocalipsis 9:1-11. Los dibuja en líneas de arte de pesadilla. Llevan rostros que se parecen a los humanos, quizás para burlarse de la imagen del hombre. Su cabello fluye largo como el de las mujeres, sus dientes brillan con la ferocidad de los leones y sobre sus pechos llevan corazas de hierro impenetrables y frías. Cuando se mueven sus alas rugen como un ejército de carros que surge a la batalla. Podrías quedarte quieto si un sonido así se eleva detrás de ti en el horizonte. Sus colas se retuercen como escorpiones armadas, con púas que no traen muerte sino una agonía abrasadora que empuja a los hombres a rascarse en la tumba, solo para descubrir que la muerte misma ha vuelto su rostro. Durante 5 meses implacables, estas criaturas reciben autoridad para infligir un dolor tan profundo que la humanidad pedirá un final que no llegará. Qué aterrador darse cuenta de que estas no son plagas sin mente que arrasan los campos. A diferencia de las langostas terrenales que despojan la tierra, estas no dañan los árboles ni las hojas de hierba. Siguen órdenes precisas, perdonando a todos los que llevan el sello de Dios en sus frentes. Esta no es una plaga caótica desatada al azar, es un escalpelo en la mano del cielo, cortando donde la rebelión se pudre. Su comandante se encuentra envuelto en un terror aún más profundo. Las Escrituras lo nombran Abadón en hebreo, Apolión en griego. Ambos significan el destructor. Sin embargo, no es un rey que gobierna sobre los reinos mortales. Él reina sobre la ruina presidido con una oscura autoridad sobre la legión que surge del abismo. Imagina escuchar su nombre susurrado a través del humo y las llamas, sabiendo que su corona está forjada en la desolación misma. Los eruditos y buscadores han debatido sobre lo que estas langostas realmente representan. Algunos ven en ellas alegorías del sufrimiento espiritual, los tormentos de una conciencia finalmente obligada a enfrentarse con la verdad divina. Otros tiemblan ante la idea de que sean destellos de futuros conflictos, fuerzas demoníacas encarnadas o incluso monstruosas tecnologías nacidas del orgullo humano. Podría ser que estos horrores estén esperando justo más allá del borde de nuestra propia era en desarrollo. Sin embargo, en medio de toda la especulación, permanece una verdad inquebrantable. Ellas no ascienden por su propia astucia, sino solo cuando Dios permite que el abismo se abra. No son malvadas en su origen, son instrumentos convocados como los feroces embajadores de una justicia largamente aplazada. Ellas tallan en la historia humana un recordatorio de que la misericordia, aunque vasta y paciente, no es infinita. Cuando finalmente da paso al juicio, ese juicio no llegará como un susurro, sino como el trueno de innumerables alas sacudiendo los cielos. Escuchar esas alas es estar al borde de la perdición. Sentir el pinchazo de su aguijón es probar lo que significa estar completamente más allá de la gracia, descubrir la terrible realidad de que hay un punto en el que rogar es demasiado tarde. Si estas langostas ascendieran nuevamente mañana, llevarías en tu frente el sello que detiene su avance, o pasarían sus sombras sobre ti, anunciando un sufrimiento que ningún filo ni oración podría alejar. Número 7. Séptimo, vienen las ruedas de la visión divina, los ófani extraños y maravillosos, más allá de la razón humana, cuya presencia misma es un enigma que deshace el tejido de la comprensión. En las visiones fulgurantes concedidas al profeta Ezequiel, surgieron imágenes tan asombrosas que incluso sus palabras inspiradas se tensaron y vacilaron.
En medio de destellos de relámpagos y fuego rodante, vio una estructura que ningún lenguaje terrenal podría capturar por completo, ruedas dentro de ruedas dispuestas en una simetría tan imposible que parecían latir con su propio aliento vivo. Cada rueda brillaba como ámbar pulido, irradiando una luz que era a la vez invitante y terrible. Pero aún más inquietantes eran sus ojos incontables, ojos abiertos por todos lados parpadeando, no por miedo sino por una vigilancia incansable. Imagina estar frente a tal ser ruedas que arden con el conocimiento de la eternidad, ojos que abarcan el pasado, el presente y el futuro en una única y continua mirada. ¿Podría algún secreto permanecer oculto bajo tal escrutinio? ¿Sobrevivirían los pensamientos que guardas tras sonrisas educadas y vergüenzas ocultas al brillo de su mirada? Estos son los Ofaní, ruedas celestiales que sostienen y propulsan el trono de Dios mismo a través del vasto alcance de la creación. A diferencia de los querubines o serafines, no son seres de carne o espíritu cubiertos con formas de fuego. Son construcciones de gloria pura, mecanismos cósmicos forjados por el aliento de Dios, una arquitectura viviente que late con propósito divino. Donde el espíritu desee ir allí, las ruedas giran, instantáneamente moviéndose en todas las direcciones, sin necesidad de pivotar. No hay duda, no hay corrección de curso. Su movimiento es una danza de obediencia impecable, donde los querubines se elevan llevando el trono en su unión de rostros, hombre, león, buey y águila. Son estas ruedas las que los levantan y giran guiando la plataforma sobre la cual descansan los pies de Dios. No lideran, responden, encarnando la pureza del servicio sin preguntas ni orgullo. Cada rotación es un acto de adoración. Cada resplandor de luz es un testimonio de la omnisciencia. Ser testigo de los Ofaní es enfrentarse con la maquinaria oculta del cosmos, los engranajes invisibles que giran bajo el tapiz de las estrellas, guiando estaciones, historias y destinos humanos por igual. Su giro es el ritmo con el que bailan las galaxias, su fuego la revelación que quema las sombras. En su movimiento lleva juicio, revelación y el esplendor de la gloria que fluye del mismo corazón del Todopoderoso. Podría ser que cada vez que tu vida cambia de maneras que no comprendes, sea porque estas ruedas han girado ajustando el curso de la creación, con incrementos demasiado sagrados para el cálculo mortal. Algunos teólogos, buscando metáforas, las han comparado con una especie de tecnología celestial, una maquinaria divina que hace que el universo funcione. Otros leen las visiones de Ezequiel como simbólicas pinturas en profecía que nos enseñan sobre la infinita conciencia de Dios. Pero tal vez, tales interpretaciones no son suficientes. Tal vez los Ofaní son más que lecciones o alegorías. Tal vez son misterio en su forma más pura, la encarnación misma de realidades que los ojos de carne nunca fueron creados para contemplar. Y así, cuando estas ruedas giran, toda la creación gira con ellas. Cada reino que asciende o cae, cada lágrima derramada en secreto, cada chispa de esperanza o temblor de miedo, todos están de alguna manera entrelazados en la órbita de estas ruedas, atrapados en una coreografía que nunca ha fallado. Desde que el tiempo mismo respiró por primera vez, si se te concediera solo un vistazo de sus revoluciones interminables, no temblaría tu corazón al darte cuenta de cuán pequeñas son realmente tus mayores ambiciones, o tal vez encontrarías consuelo al saber que incluso tus luchas ocultas están atrapadas en el majestuoso y omnividente orden que estas ruedas mantienen, girando para siempre al susurro de la voluntad de Dios. Número 8. Octavo, están las 4 criaturas vivientes,
los portadores del trono cuya presencia misma define el perímetro sagrado alrededor del Todopoderoso. Rodeando el trono de Dios como centinelas de un misterio abrasador, se mantienen en una brillantez que ningún ojo humano podría soportar sin temblar. No son ángeles como los imaginamos, ni hombres vestidos con la fragilidad mortal. Son algo completamente diferente, guardianes de la gloria, arquetipos primordiales, tejidos con la misma tela de la creación, fijos eternamente en su propósito de magnificar al Altísimo. Cada uno de estos seres lleva 4 rostros, un tapiz viviente que captura cada dominio sobre el cual Dios reina. El rostro de un hombre reflejando a la humanidad con toda su razón y corazón relacional. El rostro de un león rugiendo la majestad cruda de la naturaleza, salvaje e indómita. El rostro de un buey firme y fuerte, encarnando el trabajo y los suaves ritmos de la vida doméstica. Y el rostro de un águila con los ojos perforando las alturas soberana sobre los cielos abiertos. Cuando te encuentras a la sombra de una de estas criaturas, no te maravillarías de que cada esfera de la vida esté representada, cada hilo atraído hacia una adoración sin cesar. Sus cuerpos están vestidos de ojos por delante y por detrás, como si la misma sustancia de su carne fuera conciencia. Nada se escapa a su vista. Cada pensamiento oculto, cada secreto susurrado a puerta cerrada, cada pena que se pudre sin decir es desvelada ante ellos. Sus alas se extienden hacia afuera en una eterna disposición, nunca flojas, nunca cansadas. En las sobrecogedoras visiones de Ezequiel, se mueven en perfecta unidad con los Ofanim, esas ruedas ardientes de las que hablamos, tan sintonizados con el Espíritu, que se desplazan a donde Dios desea sin jamás girar. Puedes imaginar tal alineación inquebrantable, sin dudar, sin vacilar, fluyendo sin esfuerzo, con la voluntad divina, día y noche sin pausa, sin el más mínimo susurro de fatiga. Levantan sus voces en un coro que tiembla a través de los pasillos de la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su alabanza no se derrama perezosamente en el vacío. Rueda como el trueno a través de la misma arquitectura del cielo. Cada proclamación envía ondas a través de los reinos invisibles, despertando a los ángeles para que presten atención y ordenando a toda la creación que se arrodille ante el Uno sentado en el trono. Cuando claman, no es simplemente adoración, es poder que resuena tan profundamente que sacude las raíces de la realidad misma. En las revelaciones de Ezequiel, estas criaturas vivientes sostienen el trono mismo, convirtiéndose en pilares vivientes que apoyan la majestad divina donde quiera que ella decida descansar. Imagina lo que significa soportar tal peso, mantener el lugar de morada de Dios. Luego, en la revelación de Juan, se les muestra de pie más cerca del trono, rodeándolo en una danza radiante de luz y asombro, siempre siendo los primeros en ofrecer gloria y adoración. ¿Cómo respondería tu espíritu si te permitieran un vistazo a esa proximidad, a seres tan cerca de Dios que su radiancia se derrama sobre ellos como una marea? No son símbolos vacíos, grabados para la poesía. Son arquetipos vivientes, encarnaciones respirantes de fuerza que no vacila sabiduría, que ve más allá de la astucia mortal lealtad, que no conoce traición y visión espiritual que penetra cada velo. En su propio diseño susurran una verdad profunda que cada parte de la creación, desde el mugido del ganado en el campo hasta el águila que traza caminos silenciosos a través del cielo, tiene su lugar asignado en la adoración. Enseñan que la verdadera adoración no es una canción ocasional o un ritual,
sino un estado perpetuo de ser un derramamiento continuo que asciende simplemente porque debe. Ver a estas criaturas es estar en el tribunal más interno del cielo, encontrarse tan cerca del latido divino que todas las preocupaciones menores se queman. Oír sus voces es sentir la eternidad presionar sobre tu pecho, cada sílaba un tambor que llama a tu alma a levantarse y responder: Santo, Santo, Santo. Si fueras traído a ese círculo por un momento, ¿te atreverías a hablar o el simple peso de la gloria sellaría tus labios en reverente silencio? Número 9. El noveno es el dragón, el archienemigo del cielo, una figura tan empapada de terror y significados cósmicos que su sola presencia deshace el corazón. En las páginas del Apocalipsis, Juan recibe una visión aterradora de un caos que gira. Emerge un dragón rojo colosal, sus escamas brillando como heridas frescas bajo un sol cruel. Este no es un simple animal que acecha en bosques oscuros o se oculta bajo mares turbulentos. Es una criatura cuya esencia es la rebelión misma, la encarnación viviente de todo lo que desafía el trono de Dios. 7 cabezas coronan su forma monstruosa, cada una con una diadema que habla de un gobierno robado, de autoridad reclamada pero nunca concedida. Sobre esas cabezas reposan 10 cuernos llenos de poder agresivo, una parodia grotesca del dominio destinada solo a infundir miedo en los corazones de quienes lo contemplan. ¿Cómo te sentirías al estar bajo una abominación tan imponente con sus múltiples ojos, perforando tu alma, prometiendo dominio a través del engaño? Las Escrituras no ocultan quién es este dragón. El Apocalipsis lo declara abiertamente: la antigua serpiente que alguna vez se arrastró por la pureza de Edén, susurrando ruina en los oídos inocentes. Él es Satanás, el engañador de todo el mundo que una vez se bañó en el esplendor del cielo antes de que el orgullo hinchara su corazón y lo llevara a desafiar al Todopoderoso. Con un giro de su terrible cola, arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo, un símbolo escalofriante de los incontables ángeles que, seducidos por su arrogancia, cayeron junto a él en el abismo. Puedes imaginar los cielos oscureciéndose en tristeza, las estrellas cayendo como lágrimas a través del firmamento, mientras la lealtad se fracturaba bajo el silbido del dragón. La visión de Juan se oscurece aún más cuando el dragón se coloca frente a una mujer radiante vestida con el sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella gime de dolor, a punto de dar a luz a un hijo destinado a gobernar todas las naciones con un cetro de hierro. El dragón se agacha allí con las fauces abiertas, listo para devorar al recién nacido en el mismo instante de su primer llanto. Pero el cielo no lo permitirá. En un giro impresionante, el niño es arrebatado hasta Dios, y su trono, llevado más allá de la garra del dragón. Estalla una guerra en las alturas celestiales. Miguel, el arcángel, reúne a las huestes del cielo, y una batalla arde con una furia que sacude la eternidad. Al final, el dragón es derrocado, arrojado desde la bóveda del cielo hasta el suelo de la tierra, expulsado pero no destruido aún. Su ira encuentra un nuevo objetivo: la mujer y el resto de su descendencia, identificados en el Apocalipsis como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Es de extrañar que tus propias pruebas ardan con más intensidad cuando tu fe brilla con más fuerza. ¿Será que su antigua maldad aún acecha más cerca de aquellos que llevan la marca del cielo en sus almas? Pero el dragón es más que una criatura de pesadillas. Es el mismo espíritu de la dominación, vestido de engaño, respirando destrucción.
Sus muchas cabezas simbolizan los poderes seductores y fracturados del mundo. Sus coronas se burlan de la verdadera autoridad que pertenece solo a Dios, y su aliento ardiente es una guerra librada sin cesar contra la verdad. Sin embargo, por toda su monstruosa grandeza, sigue siendo una sombra de lo que se perdió un príncipe caído que cambió el esplendor eterno por una rebelión fugaz. Su ira es su condena, porque cada golpe de su cola, cada rugido que rasga la noche, solo apresura la hora de su juicio final. Seguir al dragón es poner los pies en un camino que corre directamente en contra del cielo, un sendero lleno de promesas rotas y sellado en una ruina inevitable. Pero resistirlo, desafiar sus mentiras susurradas y las glorias falsas, es tomar tu lugar en la batalla que atraviesa los siglos entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira antigua. Si el dragón caminara visiblemente por tu camino hoy, huirías aterrorizado o levantarías la vista hacia el trono que una vez se atrevió a oponerse, confiando en que su poder termina precisamente donde comienza la justicia de Dios. En esta lucha, la neutralidad es una ilusión. Cada latido, cada elección declara lealtad, ya sea al dominio fugaz de la serpiente o al reinado eterno del Cordero. Número 10. 10. Son los 4 jinetes los cabalgadores del fin convocados desde las profundidades de la eternidad, cuando el Cordero, el único que fue hallado digno de romper los sellos, abre los primeros 4 rollos del destino en las aterradoras páginas del Apocalipsis. Con cada ruptura de un sello, la tela del tiempo se rasga un poco más y a través de estas grietas cabalgan 4 terribles heraldos. No son desatados por la mano humana ni por la oscura hechicería, sino por decreto divino, enviados con un propósito escalofriante para caminar por el escenario de la historia. Apocalipsis 6:1-8 revela su acercamiento con una solemne cadencia cada jinete, emergiendo en un silencio inquietante que, sin embargo, sacude los mismos huesos de la creación. No hablan porque no necesitan palabras. Su mera aparición envía a las naciones al temblor, hace caer tronos y expone la frágil estructura del orgullo humano. El primer jinete avanza sobre un caballo blanco, una corona resplandeciente sobre su frente y un arco en su mano, listo para ser usado. A primera vista, uno podría confundirlo con un salvador radiante regio ataviado con lo que parece ser luz santa, pero al mirar más de cerca, verás la curva astuta del engaño. Esto es conquista disfrazada de justicia, una imitación de la misión divina retorcida por el bien del dominio. ¿Cuántos hoy aún se inclinan ante tales ilusiones atraídos por el poder que lleva una máscara brillante? Luego viene el jinete sobre un caballo rojo, el mismo color de la sangre recién derramada. Una gran espada está apretada en su mano, su hoja pesada con la promesa de conflicto. Con una sola orden no vista la paz, se quiebra como vidrio frágil y la tierra se sumerge en el caos. Hermano se levanta contra hermano, los reinos se devoran unos a otros con hambre implacable y cada campo se convierte en un campo de batalla empapado de dolor. ¿Podrías permanecer en medio de tal tumulto rugiente donde el amor se convierte en sospecha y cada vecino podría convertirse en un enemigo? Siguiendo de cerca, el tercer jinete emerge sobre un corcel negro, lleva una balanza en su mano, el antiguo símbolo del comercio y la provisión, pero aquí solo significa escasez. Bajo su fría vigilancia, el trigo y la cebada se miden por peso como si fueran piedras preciosas. El salario de un día entero apenas compra lo suficiente para calmar el hambre, mientras que el aceite y el vino
Escapan por las grietas sin ser tocados, burlándose de los desamparados. Los niños gritan desde estómagos vacíos, y las calles que alguna vez estuvieron llenas de risas, ahora resuenan con desesperados regateos. En tales días, ¿quién no cambiaría oro por un trozo de pan? Luego se acerca el jinete final pálido como la enfermedad, el color de los cadáveres que han permanecido mucho tiempo en sus sudarios. Su nombre es Muerte, y tras él como un leal perro, está Hades, la tumba que se abre de par en par para devorar multitudes. Juntos, traen pestilencia, plaga y descomposición, una culminación oscura de los horrores sembrados por los 3 primeros jinetes. Las ciudades se ahogan bajo la peste, los campos se marchitan bajo una plaga invisible y hasta los fuertes encuentran su aliento robado en el sueño. Verlos pasar es ver al mundo mismo retroceder temblando ante el estrecho borde entre la vida y el frío silencio más allá. Estos 4 no son calamidades aleatorias ni simples accidentes de un universo cruel. Son instrumentos divinos, cada uno una hoja afilada que corta las ilusiones hinchadas de autosuficiencia humana, orgullo e imperio. Revelan lo que sucede cuando un mundo aparta su rostro de Dios, cuando las bendiciones del cielo se cambian por las frágiles seguridades del hombre. Ser testigo de su llegada es ver la estructura de toda arrogancia humana despojada de su disfraz, ver a los reinos tambalear bajo su propio peso. Sin embargo, incluso cuando el trueno de sus cascos se desvanece en la distancia, su trabajo no es el final, porque más allá del polvo que levantan, cabalga otro, el verdadero Rey fiel y verdadero, cuya capa está teñida de sangre, no de conquista, sino de sacrificio. Viene a reclamar, a sanar, a redimir todo lo que estos jinetes han destrozado. Si escucharas los cascos de los 4 resonando por tu tierra hoy, ¿temblaría tu corazón solo de miedo? ¿O también se elevaría en una esperanza frágil, sabiendo que detrás de ellos cabalga aquel que hace todas las cosas nuevas? En el aterrador desfile del juicio, aún brilla la promesa de restauración, un susurro de que la misericordia aún no ha pronunciado su última palabra. Número 11. El 11º es el ángel de la muerte silencioso y rápido, una figura cuya mera mención envía un escalofrío a través de la historia. Camina sin un nombre registrado, sin rostro tallado por mano profética. Solo está su presencia, una fuerza invisible que se mueve con precisión escalofriante, dejando ninguna puerta sin abrir cuando se le ordena, ninguna vida intacta cuando su camino está marcado. Cuando llega, no golpea ni anuncia su llegada con trompeta o gritos. Se desliza a través de sombras y luz de luna, por igual invisible, pero completamente imparable. Su primera aparición inquietante en las Escrituras se despliega a través de las oscuras llanuras de Egipto. En Éxodo 12, cuando la última plaga desciende la medianoche, calla la tierra bajo una terrible expectativa. Luego se mueve el ángel de la muerte, la espada infalible del juicio divino, pasando de palacio a choza. Desde el primogénito del faraón que yace en espléndido satén, hasta el hijo del sirviente más humilde durmiendo en una estera de paja, ninguno es perdonado, salvo aquellos ocultos bajo la señal de sangre sacrificial. Imagina los lamentos que ascendieron al cielo esa noche, cuando Egipto despertó a un dolor más profundo que cualquier guerra podría traer. Sin embargo, el ángel no se demoró ni actuó por crueldad. Solo obedeció la voz de Dios, ejecutando la justicia sin vacilación ni malicia. Años más tarde, en 2 Samuel 24, aparece nuevamente, esta vez extendiendo su mano sobre los tejados de Jerusalén. Una plaga desatada por el pecado de David barre al pueblo, y 70,000 caen bajo su marea silenciosa.
David, quebrantado por el peso de su culpa, ruega por misericordia, y es Dios quien detiene la mano del ángel diciendo: «Es suficiente». ¿Alguna vez te has preguntado qué sería ver esa espada invisible suspendida sobre tu propia ciudad, esperando solo al susurro de la restricción divina? De nuevo, en 2 Reyes 19, él camina por el aire nocturno fuera de los muros de Jerusalén, pasando a través del vasto campamento asirio sin gritos ni chocar de espadas. Al amanecer, 185,000 soldados yacen quietos, sus respiraciones arrebatadas en silencio. Ninguna espada de guerrero había sido desenvainada. Ningún campeón había surgido para pelear. Solo el ángel de la muerte se movió entre ellos cumpliendo un juicio más antiguo que cualquier decreto de rey. En tales momentos, los ejércitos más poderosos se desmoronan como castillos de arena ante la marea del propósito de Dios. Sin embargo, no lo confundas con caos ni sumisión con maldad. No es un demonio desatado por capricho o ira. Él es la justicia, hecha forma la voluntad divina, envuelta en un silencio mucho más aterrador que cualquier grito. Y aún bajo este papel sombrío hay otro misterio que respira, porque muchos han creído que Él también sirve como guía. Para los malvados, su acercamiento es terror encarnado, el repentino descenso a la oscuridad, sin mano que lo sostenga. Pero para los fieles, podría ser que venga como la misericordia misma, levantando suavemente a los cansados sobre ese último umbral. Podría ser que detrás de su sombra haya una bondad esperando para llevar el alma a la luz. Tradiciones fuera del texto sagrado lo han vestido con nombres: Azrael, entre algunos Malik al-Maut, entre otros, o simplemente el Segador. Las historias lo han tejido en innumerables culturas, cada una tratando de entender lo que significa encontrarse con el filo de la vida. Pero la Biblia ofrece algo más rico que un nombre, le da un propósito. Él se erige como un recordatorio eterno de que la vida no es nuestra para aferrarnos a ella para siempre, y la muerte nunca es un accidente ni un ladrón aleatorio. Es una puerta abierta solo por el decreto de aquel que tiene todos los alientos en su mano. Encontrarse con este ángel es estar al borde de la eternidad, donde toda máscara cae y el alma enfrenta su verdadera condición, ya sea que él se acerque en sombra para reclamar a los arrogantes o en suavidad radiante para reunir a los humildes. Nunca llega tarde. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si en la hora señalada sus pasos silenciosos vendrán por ti, no con crueldad, sino con solemne gracia, llevándote desde este polvo fugaz hacia un reino donde el tiempo y el dolor ya no puedan seguirte? Número 12. El 12º son los sátiros, los espíritus de la desolación, que permanecen como fantasmas dolorosos en las secuelas del juicio divino. No se encuentran entre las filas de los ángeles que cantan ante el trono de Dios, ni marchan con los oscuros ejércitos de las legiones del infierno. En cambio, se deslizan en los lugares vacíos de la tierra, en los desiertos dejados atrás, cuando Dios retira su presencia y la arrogancia humana es reducida a polvo. Estos seres acechan los márgenes de la profecía, apareciendo solo donde los restos de ciudades, una vez orgullosas, yacen en silencio, donde el aire parece pesado con el eco de lo perdido. En Isaías 34:14, el profeta pinta una escena escalofriante. La tierra de Edom, antes llena de comercio y vida, ha caído bajo el peso de la ira divina. Sus palacios están vacíos, sus calles invadidas por ortigas y zarzas. Y en este desierto roto extrañas criaturas realizan su procesión espantosa. Los sátiros seres, mitad hombre, mitad cabra, bailan entre los escombros, gritando con voces que llevan tanto locura como dolor.
¿Podrías quedarte en medio de esas piedras rotas y escuchar tales gritos sin que tu propio espíritu tiemble? La palabra hebrea Sair significa peludo, pero también susurra algo más oscuro, un demonio cabrío, una parodia retorcida de la intención de la creación. Algunos pensadores antiguos creían que estos eran bestias literales que surgían cuando el dominio de la humanidad fallaba. Otros los leen como símbolos, la encarnación viviente del caos, la idolatría y la adoración corrompida. Después de todo, no fue entre los becerros de oro y las imágenes talladas que Israel traicionó tan a menudo su pacto. ¿Podrían estos sátiros ser la risa de los falsos dioses que cobran vida terrible burlándose de los restos dejados por el pecado humano, a diferencia de los ejércitos que irrumpen con espada y llama? Los sátiros no vienen a destruir. Su aparición siempre es después de la devastación, deslizándose entre las cenizas como arrepentimientos persistentes. Son el coro espectral que sigue al juicio, recordándonos que cuando la luz de Dios se aleja algo más, siempre se desliza para llenar el vacío. Donde antes se alzaban templos resonando con himnos, ahora hay terreno abierto que resuena con sus gritos estridentes. Donde antes florecían la risa y el amor, ahora solo prosperan espinas y cardos testigos enredados de lo que ocurre cuando se desprecia la santidad. Imagina caminar por una ciudad que antes rebosaba de vida, los comerciantes pregonando precios, los niños corriendo por las calles, bañadas por el sol ahora solo, con cascarones de piedra cubiertos por enredaderas. Y luego desde alguna sombra oculta se eleva la risa de un sátiro quebradiza y hueca, un sonido más escalofriante que el más profundo silencio. ¿No se te detendría el corazón con terror, sabiendo que has pisado un lugar olvidado por el cielo? Su presencia es más que un espectáculo grotesco. Los sátiros dan testimonio de que cuando la humanidad danza demasiado tiempo con el pecado, cuando se levantan ídolos donde una vez estuvieron los altares de la verdad, la propia tierra se vuelve ajena, la fecundidad se marchita, las canciones se convierten en aullidos, lo que era sagrado se vuelve extraño e inquietante. No rugen en victoria, sus gritos son los lamentos de un lugar bajo maldición, un coro trágico que canta lo que se ha perdido. Y así, estos sátiros espíritus de desolación permanecen grabados en las páginas de la profecía como advertencias tajantes. Son el desierto que cobra voz, el himno doloroso de la creación desprotegida, la risa torcida de los dioses falsos que nunca pudieron salvar. Escuchar el llanto de un sátiro en la noche es saber que la santidad se ha ido, que un lugar ha sido abandonado y que lo único que queda es el eco de la ausencia divina, donde incluso las sombras parecen llorar. ¿Te quedarías mucho tiempo en un lugar así o huiría tu alma desesperada por encontrar nuevamente la luz de la presencia que solo puede mantener la desolación a raya? Estos 12 seres misteriosos son mucho más que viejas historias escritas en frágiles pergaminos. Son ecos vivientes de la eternidad, tejidos a través de las páginas sagradas para desvelar la justicia de Dios, su gloria asombrosa y su misterio insondable. Desde los serafines ardientes que rodean el trono del cielo, con gritos que derriten el orgullo, hasta los lamentos atormentados de los sátiros, danzando en las ruinas de tierras abandonadas, cada uno de estos seres sostiene un espejo frente a algo más profundo, verdades sobre los reinos espirituales que presionan cerca de nuestras vidas cotidianas, incluso cuando olvidamos que están allí. Nos recuerdan que detrás de todo lo que vemos hay una vastedad invisible y que detrás de cada momento fugaz
se extiende algo eterno. En un mundo tan consumido por lo que puede ser medido y comercializado, pesado y exhibido, ¿con qué frecuencia hacemos una pausa para recordar que ejércitos de fuego, ruedas de ojos y ángeles silenciosos de la muerte están justo más allá del delgado velo de la vista? Podría ser que nuestras ansiedades, nuestra lucha inquieta por el poder o la seguridad, nacen del olvido de que caminamos diariamente a través de una creación viva con la presencia de Dios y que Él solo sostiene tanto el aliento como el juicio. Estudiar estos seres no es simplemente maravillarse o especular. Es despertar, salir de la hipnosis monótona de la rutina y darnos cuenta de que la santidad arde mucho más cerca de lo que nos atrevíamos a creer. Cuando pienso en el carbón purificador de los serafines, o en los innumerables ojos de los Ofanim, o incluso en las langostas del abismo enviadas para humillar la arrogancia humana, me asombra lo paciente que ha sido Dios con nosotros aún. Estas visiones despiertan tanto asombro como urgencia. Susurran que la vida no es aleatoria, es sagrada, frágil, sostenida, momento a momento en manos que dan forma a universos. Entonces, ¿qué podría significar esto para nosotros ahora en nuestras vidas modernas y enredadas? Tal vez sea esto vivir despiertos, guardar nuestros corazones contra los ídolos sutiles o ruidosos, dejar que la humildad se convierta en nuestra corona en lugar de la ambición, dejar que la adoración arda más fuerte que la preocupación, porque estos misterios divinos no pertenecen solo a pasados polvorientos o futuros distantes, enmarcan el mundo al que despertamos cada mañana, ya sea que lo notemos o no. Si este viaje a través de las criaturas ocultas del cielo ha despertado algo dentro de ti, asombro, reverencia, incluso un santo temblor, te invito a seguir conectado. Comparte tus pensamientos abajo. Me encantaría saber cuál de estos seres dejó la marca más profunda en tu espíritu. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir explorando estas verdades profundas juntos. Y si te sientes inspirado a bendecir este trabajo a través de un super thanks, sabe que valoro y oro por cada regalo. Sobre todo, gracias por darle tu valioso tiempo para caminar por estos misteriosos caminos conmigo. Que el Dios que comanda los serafines y las ruedas de fuego, que pone límites incluso a los dragones y guía al ángel silencioso de la muerte, te mantenga cerca de su corazón, despierto, humilde y ardiendo con la esperanza de la eternidad.